Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor. Vamos con toda la buena actitud. Estamos en la sección que te responde preguntas de la Biblia y preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Bien, pues vamos a nuestra sección en donde recibimos y contestamos a las preguntas de nuestros amados. Recibimos la siguiente pregunta. El famoso evangelista Gary Lee pone en tela de juicio en sus redes sociales la postura de la seguridad de la salvación, diciendo que es falso, que el salvo siempre es salvo y que no es bíblico. Y este debate siempre está presente en los estudios bíblicos y en los círculos cristianos. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Puede un cristiano, después de ser salvo, perder su salvación? Soy pastor y misionero que radico en la ciudad de Houston, Texas. Me llamo Francisco Javier Aldama. Muy bien, estimado pastor Francisco Javier, Dios te bendiga. Allá donde tú nos escuchas, donde tú radicas, en Houston, Texas. Te envío un fuerte abrazo y te agradezco tu pregunta maravillosa. Y un saludo a todos los amados. Bien, te doy respuesta cabal. La pregunta que me haces, ¿puede un cristiano después de ser salvo perder su salvación? Bueno, creo que es una de las preguntas más frecuentes hechas en los estudios bíblicos, en los círculos cristianos, en la experiencia pastoral, lo sé, que es una pregunta muy importante porque su raíz está en cuestionamiento acerca de su seguridad de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Y quiero enfatizar la verdad de que la salvación que hemos recibido es segura en primer lugar. El creyente no debe de vivir, el Hijo de Dios, el cristiano nacido de nuevo, no debe de vivir afanado, afanada, preocupado, preocupada, que si va a perder su salvación o no. Ya que Cristo hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario. En una vida perfecta, Él vivió la vida que no pudimos vivir y que jamás ningún ser humano podrá vivir. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Entonces, no debemos de vivir inseguros, sino asegurados y confiados de que la salvación que tenemos no nos puede ser quitada o no nos puede ser revocada y perderla al final. Y como Margarito, lástima Margarito, no, de ninguna manera. Dice la palabra que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y en Romanos 8:1 nos dice que no hay ninguna condenación de los que están en Cristo Jesús. Entonces, tenemos una tremenda seguridad aún en nuestras luchas diarias con el pecado. Ya no tenemos de tener temor de ser aniquilados por el pecado contra nosotros, porque el pecado ya perdió su veneno mortal sobre nuestras vidas para condenarnos y enviarnos al infierno. Entonces, el motivo por el cual nosotros vivimos evitando el pecado y ser santos ya no es con el fin de ganarnos el cielo o de ganarnos el favor de Dios, ya que el cielo nos ha sido dado por gracia, por medio de la fe a través del Señor Jesucristo, ya que Jesús hizo todo y la gracia y el favor de Dios nos fue dado como regalo o favor inmerecido, y por ello Dios recibe la gloria y solamente de Él es toda la gloria. Nosotros hoy aspiramos, por supuesto, a vivir vidas santas, vidas agradables, sin pecado, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, porque amamos a Dios, porque le tememos, porque le queremos honrar con nuestra vida, porque Él es santo y nosotros aspiramos y deseamos ser santos como Él, no para ganarnos el cielo, sino como un fruto de nuestro agradecimiento por esa gracia, por ese favor inmerecido, para glorificar su nombre, para que su gloria y su santidad sea perfeccionada en nuestras vidas. Dicho lo anterior, voy a tu pregunta que me haces. ¿Puede un cristiano, después de ser cristiano, perder su salvación? Bien,
Con lo anterior, mencioné la postura en línea a la palabra de Dios de manera breve y la enseñanza de los reformadores, y ahora voy a compartir los argumentos y las escrituras que dan las personas que defienden la postura de que la salvación se recibe por gracia, pero que está condicionada con la obra de mantener la salvación, como él expresa el evangelista que me dices, Gary Lee, y muchos dentro de ese contexto evangélico, y no solamente los católicos, los testigos de Jehová, que argumentan que la salvación es en fe más obras y que hay que ganársela prácticamente, y el que no persevere pues ya perdió. Bueno, voy a presentar estos textos de los grupos que dicen que la salvación que se recibe se puede perder. Bueno, estos son los textos, los argumentos de los que defienden la salvación que se puede perder. Una vez que se recibe por fe y la persona o el cristiano que ha nacido de nuevo, si no persevera hasta el final, la salvación, es decir, ellos dicen que está condicionada a la perseverancia, a la buena voluntad, al portarse bien, a muchas razones. Bueno, uno de los versículos que se mencionan por estos grupos que dicen que la salvación se pierde, que depende de nuestra obediencia, que depende de nuestro nivel de santidad, que depende prácticamente de nosotros y no de Jesús. Narran mucho la de Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En primer lugar, esta porción de Mateo 24 y Mateo 25 se aplica a los creyentes antes de la destrucción del templo, antes del año 70 después de Cristo, cuando Tito Vespasiano destruyera el templo y Jerusalén. Ahora, si aceptamos que está hablando de la salvación eterna, que no lo está haciendo, pero si hablara y lo aplicáramos a la salvación eterna, entonces sería un texto espiritual aislado este versículo en su contexto. La pregunta sería, ¿quién es aquel que perseverará hasta el fin? La respuesta es sencilla, sería el verdadero creyente, el que ha nacido de Dios, el que tiene la fe salvadora. Nosotros preservaremos o nos vamos a mantener en la fe porque Dios nos preserva y no nosotros en nuestras fuerzas. Y la perseverancia nuestra de llegar hasta el fin sería y será una confirmación de que nosotros somos del Señor, guardados por Dios por su favor inmerecido. Entonces perseveraremos hasta el fin, no por nuestro mérito, no por nuestra fuerza, no por nuestra obediencia, sino por la gracia de Dios que preserva a cada hijo, a cada hija de Dios, nacido de nuevo por los méritos de Jesucristo solamente y no los nuestros. El segundo versículo que las personas que piensan, creen que la salvación se pierde, es el de Hebreos capítulo 2, versículo 3, que a la letra dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Bueno, lo que primero que debemos de saber para nuestra correcta interpretación del libro de Hebreos es que va dirigida a dos grupos de personas, a los creyentes verdaderos y a los apóstatas que están regresando a los rudimentos de Moisés que había en esa iglesia local. Gálatas nos arroja una gran luz de lo que está pasando con los hebreos. Nos habla de personas que habían salido del judaísmo, que habían sido expuestos a la gloria del nuevo pacto, que habían saboreado los poderes del siglo venidero, pero que después de un tiempo empiezan a regresar a Moisés, empiezan a regresar a las sinagogas, empiezan a buscar su salvación por medio de la Torá, por medio de la ley. Toda la carta está presentada siempre a la existencia de dos grupos: el grupo verdadero, regenerado, nacido de nuevo,
y el grupo de apóstatas que están regresando a los rudimentos de Moisés. Esta es la realidad que explica la razón por la cual el autor del libro de los Hebreos habla a los apóstatas de una manera tremenda. En los dos versos, tanto de Hebreos, como en el Hebreos 6 y en el capítulo 10, aquí no está aplicando a los verdaderos creyentes. Entonces, cuando nosotros leemos Hebreos, debemos de tomar en cuenta que está hablando a dos grupos: a los cristianos verdaderos, a los regenerados y a los apóstatas que están regresando a la ley. Ahora, no podemos sacar textos aislados, descontextualizados, para presentar una idea, creando una sensación falsa, y no argumentan usando párrafos, líneas de pensamientos, como la enseñanza de la seguridad eterna, de la seguridad de la salvación. Los que no han nacido de nuevo, tarde o temprano van a regresar a Moisés. Eso es lo que nos habla en Hebreos 6:9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos que cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Aquí el autor consuela a los creyentes. En cuanto a vosotros, dice, el autor está hablando con fuerza, está hablando con potencia, está hablando con actitud bien agresiva, pero también está reconociendo que esa iglesia local hay gente que es verdaderamente salva, que reconoce que los verdaderos cristianos van a perseverar hasta el fin. Y Hebreos 10, 26 al 29 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Y podemos ver también en Hebreos, ahí adelantito 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, es importante que enfaticemos aquí que el autor del libro de los Hebreos está hablando con fuerza a los apóstatas, con gran agresividad, y al mismo tiempo reconoce que estas exhortaciones no se aplican al verdadero pueblo del Señor, que no se aplica al cristiano de esa iglesia local, de ese lugar. Otro texto que usan los que definen la doctrina de la salvación que se pierde, dicen que Pablo presenta en Filipenses 2 un versículo a donde él precisamente habla sobre la pérdida de salvación, lo cual eso no es así, porque Pablo es el mayor exponente y el defensor de la salvación que no se puede perder, de la seguridad de la salvación. Dice textualmente Filipenses 2:12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí, en primer lugar, no nos está diciendo que nos debemos de guardar, o que nosotros debemos de guardar nuestra salvación para no perderla. Eso no está diciendo. Pablo lo que dice una vez más, ya que habían sido salvados, a partir de ahora en adelante, los que son cristianos se deben de dirigir diligentemente, santificados, viviendo para la gloria del Señor, no como los herejes, como los falsos creyentes, como los que estaban regresando al judaísmo. Y en el versículo 13 de Filipenses 2 termina la idea: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La salvación es del Señor, porque Dios pone en el corazón de los creyentes el querer como el hacer en el corazón de ellos para hacer su voluntad. Ahora, no debemos de tener problemas con las etiquetas, ¿sí? Porque etiquetan, no, esos son reformados calvinistas. Nosotros no debemos de tener problemas con ese tipo de etiquetas. Creo que las etiquetas sirven para aclarar los asuntos. No es que seamos calvinistas, pero Calvino, precisamente, un reformador tremendo, él habla sobre 5 puntos
soteriológicos. Habla sobre depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y la seguridad de la salvación. Yo creo en ello. Lo que puede pasarle a un verdadero hijo de Dios, a un cristiano nacido de nuevo, puede estar apartado por un cierto de tiempo. Pero si la persona persiste en su incredulidad hasta el fin, es que realmente esa persona nunca verdaderamente recibió la salvación. Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestare que no todos son de nosotros. Ejemplo, Judas Iscariote estuvo 3 años y se perdió. Entonces, no podemos presumir que todos los que asisten a una iglesia, todos son salvos. Segunda de Pedro 2:22 dice, les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revuelcarse en el cieno. Es decir, que nunca dejó de ser perro y que nunca dejó de ser puerca, porque regresan a lo mismo. Es decir, los nacidos de nuevo, pues ya no pueden ser ni perros ni pueden ser puercos. ¿Por qué? Porque nacieron de nuevo. Ahora, ¿qué significa aceptar a Cristo? No necesariamente quien levanta sus manos y repite una oración que es cristiana, no. La salvación es una obra soberana, secreta de Dios en el alma. Dios es el que salva. Nosotros no podemos decir, este es cristiano, este no. No. Juan capítulo 10, versículo 27-30, aquí está hablando Jesús, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Así es que nadie te puede arrebatar de la mano del Padre. Ahora, otro versículo que argumentan los que creen que la salvación se pierde es Mateo 7:21-23. Específicamente, bueno, voy a leerlo. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, hija de Dios, hace la voluntad de Dios, hace buenas obras. Sí, para ser salvo, dicen ellos, se debe de obedecer la voluntad de Dios. Pues eso sería una salvación por obras. Eso no puede ser, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra. Mateo 7:21 es la prueba de que muchos que se llaman cristianos no lo son. Y si la salvación estuviera condicionada por una cosa que nosotros deberíamos de hacer, pues nadie iría al cielo. Toda nuestra salvación depende 100% de Cristo y únicamente de Cristo y no de nosotros. No se puede ser salvo si se tiene fe al principio y después como condición para mantener la salvación es hacer la voluntad de Dios. Eso es catolicismo romano puro 100%. Ese es otro evangelio. Ese no es solo gracia, ese no es solo Cristo, eso no es solo fe, eso no es solo escritura, eso no es que le dé gloria a Dios. Eso es otro evangelio que no enseñó Pablo. Si la obra redentora ya fue pagada por completo, no tenemos que añadirle nada. Las obras que el cristiano hace se derivan y salen de nuestra gratitud a Jesús por la salvación de nosotros. Las obras que hacemos después de ser salvos no son obras para salvación, son obras que provienen de una vida salvada, son obras en gratitud hechas al Señor Jesús por su salvación, pero no son obras hechas para ganar nuestra salvación de ninguna manera, porque si se hicieran obras para mantener la salvación, estaríamos entrando en otro evangelio, estaríamos negando solo gracia, solo Cristo, solo escrituras, solo fe. Si decimos que Cristo pagó todo en la cruz del Calvario, pero nosotros debemos de agregar obras, estamos diciendo que Cristo no pagó todo en el Calvario. Y si la salvación dependiera de 1% de nosotros, nadie sería salvo, estaríamos bajo maldición, estaríamos bajo anatema. Esta preservación no es una condición para ser salvo, no. Si el cristiano persevera en la fe,
No es el cristiano el que hace esa obra, sino es Dios el que hace esa obra de perseveración en el cristiano. Cristo no solamente pagó nuestra redención inicial, nuestro perdón inicial, nuestro arrepentimiento inicial, nuestro nuevo nacimiento inicial. Cristo compró el 100% del paquete completo. Cristo compró la preservación, la santificación. Cristo también compró el futuro, que es nuestra santificación, que es nuestra glorificación. En pocas palabras, el paquete 100% comprado por Jesucristo, todo es gracias a Él. También nuestra preservación en Él es gracias al Espíritu de Cristo que opera poderosamente en nosotros según la potencia de su santa gloria. Pretender hacer algo para mantener nuestra salvación es legalismo puro. Eso es un evangelio según Roma y no la Biblia. Como Lutero, pero antes de la Reforma, eso es catolicismo romano 100% y no Biblia. No es evangelio del que predicaba Pablo y que nos enseña la Biblia. Aquel que es regenerado por Cristo hace la voluntad de Dios como evidencia, no como una evidencia para ser salvo. Aquel que es regenerado hace la voluntad de Cristo y le dice, Señor, Señor. Y ambas cosas son señal de que es una nueva criatura. Esa es mi respuesta y que el Padre te bendiga muchísimo. Gracias, bendiciones.